Hare Krishna, devotos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en estos videos semanales acerca del Gita al alcance de todos. Primero que nada queríamos agradecerles por las felicitaciones que nos han dado por esta serie que estamos presentando. Acabamos de terminar una gira por 2 meses en diferentes templos en Estados Unidos y también visitamos Ecuador, y otros devotos de varios países de Latinoamérica nos han entusiasmado a continuar con este curso Gita al alcance de todos. Entonces, el día de hoy tenemos el capítulo 14. Recordemos que estamos en la tercera sección del Bhagavad Gita. Los capítulos 13 al 18 nos hablan acerca de la prisión. Este mundo material es como una prisión. Y tenemos el capítulo 14 que nos habla acerca de las modalidades. Entonces, el título se llama Las 3 modalidades. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere esto? Modalidades significa el modo en que se opera en este mundo material, como una palanca de cambios. Tenemos primera, segunda, tercera, etc. El modo en que se opera en este mundo material. Entonces, esta prisión, este mundo material, tiene, de acuerdo al Bhagavad Gita, 3 barras. Entonces, el tópico que vamos a discutir hoy día, o la palabra a la cual nos vamos a referir, es las barras de la prisión. Lo que Krishna hace aquí, recordemos que el capítulo 13, el capítulo anterior, Krishna en su forma de Paramatma se presenta como el abogado. Recordamos el abogado en el corazón, Paramatma. Krishna está protegiéndonos, Krishna nos está ayudando a salir de esta prisión. Ahora, en este capítulo, él específicamente nos va a enseñar cómo cortar estas barras y liberarnos. Entonces veamos cuál es el formato con el que hemos estado estudiando todos estos capítulos anteriores. Primero que nada, el comienzo del capítulo 14. En el comienzo del capítulo 14, Krishna nos dice que nuevamente Él va a presentar este conocimiento. Cuando Él dice este conocimiento, Él se refiere al conocimiento del servicio opcional. Servicio opcional es algo muy práctico, y eso específicamente, en una forma muy particular, lo encontramos en la última sección del Gita, donde prácticamente se nos enseña a cómo vivir de tal manera en que eventualmente vamos a alcanzar liberación o perfección. Entonces, así comienza el capítulo 14, explicándonos los beneficios del servicio opcional, este conocimiento, el cual incluye el conocimiento del mundo material. Tiene apenas 27 versos, no es un capítulo muy largo. Y el capítulo termina con Krishna explicándonos que la mejor manera de romper estas barras de la prisión material es ocupándonos en servicio opcional. Entonces, tenemos el contenido. ¿Qué encontramos en este capítulo 14? Aquí, básicamente, Krishna nos explica los beneficios del servicio opcional. ¿Cómo es que el servicio devocional es más poderoso que la energía material? Por lo tanto, cuando uno se ocupa en servicio devocional, cuando uno emprende la vida espiritual, uno automáticamente comienza a cortar estas barras que nos atan a este ciclo de nacimiento y muerte llamado la prisión material. Ese es el tópico esencial, cómo cortar estas barras. Y tenemos diferentes secciones: los beneficios del servicio devocional, también las facilidades que nos da una de estas barras, la modalidad de la bondad. Es una diferencia un poquito sutil que encontramos entre la bondad, la pasión y la ignorancia. Krishna nos advierte acerca de los efectos de estas dos modalidades bajas, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. Las diferentes explicaciones que Krishna nos da los resultados de cada una de estas modalidades, nos explica el destino, ¿no? Si morimos en tal o cual modalidad, vamos a tener un resultado, vamos a tener un destino muy específico. También se nos explica que estas modalidades no son exclusivas la una de las otras, sino que se mezclan. Y es más, hay como una competencia entre ellas. A veces una de las modalidades predomina, aunque esté mezclada con las otras dos. A veces otra modalidad baja o superior predomina también. Entonces eso se nos explica que es algo muy complicado, algo muy sutil y muy elaborado. Pero en apenas 27 versos,
Krishna nos da la indicación de cuáles son los efectos y cuál es la dirección en la cual uno debe de llevar su vida para obtener finalmente perfección, liberación de este mundo material. La conexión que encontramos aquí es bastante interesante, ya que Krishna continúa su estilo. Krishna es un profesor que tiene un cierto estilo. En el capítulo 13, él habla acerca de la naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Ese es el título del capítulo 13. Esa naturaleza, Krishna explica en el capítulo 14, está constituida por tres modalidades: la bondad, la pasión y la ignorancia. Entonces, esa es la conexión. Krishna menciona la naturaleza material en el capítulo 13 y en el capítulo 14 él elabora sobre estas tres modalidades y nos explica los detalles, los efectos, el resultado y las facilidades que nos da cada una o los condicionamientos que nos da cada una, los síntomas de cada una de estas. Entonces, esa es la relación con el capítulo anterior. El capítulo siguiente, el capítulo 15, se llama el yoga de la persona suprema. En este capítulo se nos enseña cómo cortar con las modalidades. En el capítulo 15 se nos elabora incluso más cuál es el camino. Comparábamos el capítulo 15 con el plan, el mapa de escape del mundo material, y estos son los Vedas. Entonces, en los Vedas no solamente se nos habla acerca de las tres modalidades, como en este capítulo, sino acerca de diferentes acciones en cada uno de estos capítulos y cómo estas acciones, cómo los resultados de estas acciones, cómo los deseos que estas acciones generan en el alma de la entidad viviente nos atan al mundo material. Entonces, es una explicación un poco más elaborada lo que se nos da en el capítulo 15. Ahora, en términos de análisis personal, este capítulo nos ayuda a ver cuán apegados continuamos a la vida material. Podemos analizar, así como un resultado de laboratorio, cuán en la bondad, cuán en la pasión o cuán en la ignorancia estamos aún viviendo. Preguntas. Arjuna presenta una pregunta en el texto 21. Acerca de cómo uno puede trascender y también cuáles son las características del trascendentalista. Krishna responde específicamente diciendo que aquella persona que, como decía anteriormente, se ocupa en servicio social puede finalmente trascender. Da una explicación bastante elaborada, bastante completa acerca de cómo esto se da y cuáles son los síntomas que se manifiestan. Recordemos que Krishna habla de su devoto en varias partes del Bhagavad Gita. Tenemos una descripción muy similar a los versos que encontramos en el capítulo 5, donde se nos explica que aquella persona que se ocupa en servicio social aplica el conocimiento del capítulo 2, 3 y 4, obtiene ciertos resultados, y eso se nos da en el capítulo 5. Analogías, verdaderamente no encontramos analogías como Krishna dado en capítulos anteriores. Sin embargo, la única que se da es en el texto 4, donde Krishna se compara al padre que da la semilla, ¿no? Que engendra hijos o hijas en la naturaleza material. Entonces, esa es la única, lo más parecido a una analogía que Krishna presenta. Entonces, esto es en esencia lo que el capítulo 14 presenta, las modalidades de la naturaleza material o el modo en que actuamos en este mundo material y las barras, los condicionamientos, los tipos de condicionamientos que encontramos. Entonces, muchas gracias nuevamente por continuar con nosotros siguiendo esta serie de videos semanales acerca del Gita al alcance de todos. Esperamos esto lo ayude a entender, a recordar y también, más que nada, a presentar el Bhagavad Gita tal como es, así como Prabhupada lo deseaba. Muchas gracias, todas las glorias de la Prabhupada. Hare Krishna.